Tener el micrófono apagado y obviamente también la cámara apagada. Dicho esto, licenciado, le cedo la palabra. Muchas gracias por el tiempo. Una consulta, Luis Marco. ¿Dónde podemos conseguir la información de la ponderación de las materias? Eso sería que pregunten por favor a su dirección de carrera. Yo manejo una información, pero no sé si será la acertada, entonces no puedo darte la información correspondiente. ¿Ya? Dicho esto, Ya. empezamos la clase, por favor, ya si tiene más preguntas al final de la clase. Muchas gracias, Licen. Puede iniciar, por favor. Muy bien, gracias a usted. Voy a intentar compartir aquí. A ver si no se corta. Muy bien, no se corta. Muy bien, habíamos terminado el punto número 5. Buenas tardes primero para todos. Habíamos terminado el punto número 5 y vamos a continuar con el punto 6 del texto. Este nos habla de las redes tróficas y alimentarias. Nos señala el texto: se estima el índice de aprovechamiento de los recursos en los ecosistemas terrestres es como máximo del 10%. Solamente el 10% de los recursos se aprovecha en el ecosistema, por lo cual el número de eslabones en una cadena alimentaria ha de ser por necesidad corto. Sin embargo, un estudio de campo y el conocimiento más profundo de las distintas especies nos revelará que esta cadena trófica es únicamente una hipótesis de trabajo y que a lo sumo expresa un tipo predominante de relación entre varias especies de un mismo ecosistema. Vamos a un poquito desglosar lo que significa esto. Aquí tenemos una cadena trófica, ¿no es cierto? El productor, el consumidor primario, el consumidor secundario que consume al consumidor primario, el consumidor terciario que consume al secundario. Después este consumidor terciario es descompuesto por los descomponedores y regresa al productor. La realidad es que cada uno de los eslabones mantiene a su vez relaciones con otras especies que pertenecen a cadenas distintas. Nos hace una analogía el libro: es como un cable de conducción eléctrica, que al observador alejado le parecerá una unidad, pero al acercarnos, al aproximarnos, veremos que dicho cable consta a su vez de otros conductores, más pequeños, que tampoco son una unidad maciza. Aquí vemos dos cuadros, ¿no? Por un lado, las distintas interrelaciones entre las especies y abajo una serie de cables eléctricos, ¿no? Al igual que una red eléctrica, las relaciones entre especies pertenecen a cadenas diferentes. Aquí un punto importante: un mismo animal puede ser al mismo tiempo el final de una cadena y el medio de otro. Por ejemplo, un oso pardo come tanto plantas, lo que es una cadena corta, como salmones, lo que es una cadena más larga. ¿A qué se refiere con esto de cables y con lo demás, no? Nota: aquí hago una pequeña aclaración. Esto está fuera del texto, pero sin embargo nos ayuda a comprender mucho mejor lo que quiere decir el libro. El cable ecosistema desde lejos parece una sola unidad que transporta energía. Los conductores son las diferentes especies. Al acercarnos, vemos que el cable está hecho de hilos de diferentes especies que parecen independientes. Los electrones o el flujo de energía. En el nivel más profundo, lo que realmente importa es el movimiento de la energía y los nutrientes de un organismo a otro.
Aquí hay un ejemplo con una especie, que es la especie de los mosquitos. Al igual que en una red eléctrica, si cortas un hilo pequeño, quizás no pase nada. Si vemos una instalación eléctrica afuera de nuestras casas, si cortamos un hilo, puede ser que no suceda nada. Pero si cortamos el conductor principal o demasiados hilos pequeños, toda la red puede colapsar. ¿A qué se refiere con esto? Vemos aquí que el mosquito es necesario. ¿Por qué es necesario el mosquito si nos pica, si nos molesta, si es tan molesto para muchos de nosotros? Primero, es la base alimenticia de cientos de especies. Por ejemplo, en el agua, larvas. Las larvas de mosquitos viven en los curichis, ríos y charcos. Son el alimento principal de peces pequeños, renacuajos y larvas de libélula. Sin ellas, estos animales morirían de hambre. Segundo, en el aire. Los mosquitos adultos son la dieta de murciélagos, golondrinas y otros pájaros insectívoros, así como de las arañas. Un solo murciélago puede comer cientos de mosquitos en la noche. Y también nos dice que el mosquito es un polinizador. Que los mosquitos solo se alimentan de sangre. Pero la realidad es que solo las hembras pican y solo cuando necesitan proteínas para poner sus huevos. Entonces, ¿qué pasa si eliminamos a todos los mosquitos del oriente, si los borramos del ecosistema? Primero, bajaría la población de peces en los ríos y curichis. Las aves y murciélagos tendrían que migrar o morir y las plantas dejarían de reproducirse por falta de polinización. En la selva, el mosquito es un motor de vida, es parte de la vida. En la ciudad es un riesgo de salud pública por el desequilibrio que nosotros mismos causamos. Y aquí vemos una imagen de una persona fumigando una casa. La desaparición total del mosquito traería problemas en el ecosistema. Ahora, esto no quiere decir que no hay que matar ni fumigar los espacios públicos o nuestros hogares, ¿no es cierto? Como lo señala aquí, el mosquito es un motor de vida en la selva virgen, en los bosques. En la ciudad es un riesgo de salud pública, porque trae diferentes enfermedades. Ahora, esto nos ayuda, esta aclaración nos ayuda a comprender mucho mejor lo que señala el texto. Regresamos al pequeños filamentos de cobre. Y quienes conducen la electricidad son en realidad las diminutas unidades que conocemos como electrones, componentes de los átomos que constituyen el elemento del cobre. Ahí está el cable, dentro del todo cable hay cobre y aquí hay un ejemplo de un electrón. Pero hay que poner de relieve una diferencia fundamental. En el cable, regresamos al ejemplo del cable, todas las sucesivas subunidades o unidades más pequeñas van en una misma dirección. Pero en la cadena trófica, cada eslabón comunica con otros que a menudo se sitúan en direcciones distintas. ¿Qué quiere decir esto? La hierba no solo alimenta a la oveja, sino también alimenta al conejo y también al ratón, que más adelante serán presa de un águila y un búho respectivamente. Entonces aquí vemos ejemplos de un conejo y un ratón también, que son las presas comunes de un búho y un águila. Entonces, ¿qué pasaría si eliminamos al mosquito? ¿Alguien me puede decir qué pasaría si se corta un cable? Habría un desequilibrio. Muy bien, habría un desequilibrio. ¿Qué más pasaría? Morirían muchos peces. Moriría un pez. Muy bien. Los murciélagos y aves tendrían que migrar. Muy bien. ¿Y será que la muerte de mosquitos tiene un efecto en las plantas también o no? Sí, porque Sí, son tiene. polinizadores.
Aquí vemos, por ejemplo, algunas especies que necesitan de forma directa o indirecta al mosquito. Los peces, los murciélagos y también aquí tengo dos tipos de plantas. ¿Alguien sabe qué tipo de plantas son estas? La una es de cacao y la otra es una flor, pero no estoy segura su nombre. Una orquídea. Una orquídea, me dice Mayerly. Muy bien. Igual Mariel el cacao. Excelente. La primera es el cacao y la segunda es una orquídea. El cacao es una de las plantas que crece de forma silvestre en Bolivia. Y la orquídea también crece de forma silvestre, aunque se la ha traído bastante a la ciudad, ¿no? La orquídea. Entonces, estas plantas también necesitan al mosquito. Así que lamentablemente no los mosquitos del ecosistema, porque son necesarios. Regresamos al texto. La oveja como su enemigo, aunque este sea el principal. Escuchen, por favor. Muy bien, me dicen si vuelve a suceder. ¿Me escuchan normal? Hola, hola. Sí. Se escucha bien, dicen. Ok, gracias. La oveja, nos dice el texto, no tiene al lobo como único enemigo, aunque este sea el principal. Intentará apoderarse de sus recentales o crías de cordero, y si hay un lince en el territorio, competirá con el lobo. En caso de dificultad, no dudará en alimentarse también de conejos. Aquí vemos a una oveja con sus crías o recentales que está dentro de esta cadena alimenticia del lobo, del águila y también del lince. Entonces vemos como una especie tiene una interrelación con otras especies y la importancia de esta especie. Si no estuviera la oveja, probablemente pondría en dificultades al lobo, al águila y también al lince. De este modo, la cadena original ha sacado a la luz la existencia de otras cadenas laterales, y entre todas han formado una tupida maraña de relaciones interespecíficas. Estas relaciones entre diferentes especies es llamada red trófica. Aquí vemos una cadena alimentaria o también cadena trófica que se ve de forma simple. Una planta, un ratón de campo y un zorro que consume al ratón de campo. Y aquí vemos una red trófica o red alimentaria con diferentes especies que tienen una interrelación. Vemos que el ratón de campo interactúa con el caracol, con la serpiente, con el saltamontes. De la misma forma, el zorro interactúa con el lirón, con el conejo, y de esta forma vemos cómo se constituye esta red trófica. Esta red nos dice, da una visión más cercana a la realidad que una simple cadena. Nos muestra que cada especie mantiene relaciones de distintos tipos con otros elementos del ecosistema. La planta no crece en un único terreno, aunque en determinados suelos prospere con especial vigor. Aquí vemos otra red trófica con algunos animales del Polo Norte. La red trófica muestra las relaciones alimenticias entre muchos organismos en un ecosistema. Aquí vemos igual al oso polar, la foca anillada, la orca, y vemos cómo la foca común se interrelaciona con el oso polar, con el bacalao ártico y con el pez llamado capelán. Este es un ejemplo de red trófica. El texto nos dice, tampoco en general el herbívoro se nutre de una única especie vegetal, y él no suele ser tampoco el componente exclusiva de la dieta del carnívoro.
La red trófica, contemplando un único pero importante aspecto de las relaciones entre los organismos, nos muestra lo importante que es cada eslabón, cada una de las especies, para formar el conjunto global del ecosistema. Así como cada eslabón es importante, una especie muy molesta para nosotros, como es el mosquito, es muy necesaria, muy importante. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda. Sí, Carlos Pereira. Profe, ¿qué es el lince? El lince es un tipo de felino que se alimenta de, que es carnívoro, que se alimenta de diferentes especies. Está aquí en la parte de abajo. Es similar a un gato, solamente que mucho más grande y mucho más rápido y mucho más salvaje. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, ¿Podría volver a repetir la diferencia entre las redes tróficas y cadenas tróficas? Que en eso me chipé, por favor. claro. Una cadena trófica es lineal. Existe la planta, existe el ratón y existe el zorro. La planta da energía o nutrientes al ratón que lo consume y el zorro consume al ratón de campo. Y tal vez exista incluso una especie que consuma este zorro, ¿no? Puede ser un águila, puede ser un tigre, puede ser un jaguar, etc. Y ahí acaba la cadena trófica. Por otro lado, la red trófica o red alimentaria está compuesta por muchas especies que no tienen un orden lineal. Como tú ves aquí en la red trófica, a diferencia de la cadena alimentaria, no va de forma vertical, no va recto, sino que está llena de líneas entrelazadas, ¿no es cierto? El zorro está entrelazado con el saltamontes, el cuervo con el caracol y el saltamontes, la abeja con la planta, el ratón con otras especies, así. Entonces, una cadena alimentaria va de forma lineal, dice quién consume a quién, y una red trófica es un conjunto de interrelaciones de diferentes especies, y tampoco no es lineal. Ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Se entendió bien esta diferencia entre cadena y red trófica? Muy bien, espero que sí. Y también pudimos comprender la analogía que nos hace el texto de los cables eléctricos y la importancia de las especies. Entramos al punto 7, productividad de los ecosistemas. Vamos a ver aquí el concepto de productividad. La productividad es una característica de las poblaciones, que sirve también como un índice, un indicador. Ay, no puedo editar aquí, bueno, como un índice o indicador importante para definir el funcionamiento de cualquier ecosistema. Su estudio puede hacerse a nivel de las especies cuando interesa su aprovechamiento económico o de un medio en general. Vamos a ver qué significa esto de la productividad. Aquí el texto nos señala, nos habla de las plantas, que son organismos autótrofos. Estos tienen la capacidad, como hemos visto en el colegio, de producir su propio alimento a través de el dióxido de carbono, la luz solar y el oxígeno, ¿no es cierto?
Tienen la capacidad de sintetizar su propia masa corporal a partir de los elementos y compuestos inorgánicos del medio, en presencia de agua como vehículo de las reacciones y con la intervención de la luz solar como aporte energético para esta. El resultado de esta actividad, lo que viene a ser la fotosíntesis, es decir, los tejidos vegetales constituyen la producción primaria. Estos van a ser los productores, los responsables de la producción primaria, dentro de lo que viene a ser la productividad. No se olviden que es autótrofo, ¿no? Y puede ser también una pregunta de su examen. ¿Qué significa autótrofo? ¿Quiénes son los autótrofos? Más tarde nos dice el texto, los animales comen las plantas y aprovechan esos compuestos orgánicos para crear su propia estructura corporal, que en algunas circunstancias servirá también de alimento a otros animales. Eso es la producción secundaria. Estos alimentos que comen las plantas ya los conocemos. Las ovejas, las vacas, las cabras, los caballos utilizan la energía de las plantas para poder desarrollarse. Estos son parte de la producción secundaria. En ambos casos, la proporción entre la cantidad de nutrientes ingresado y la biomasa producida nos dará la llamada productividad, que mide la eficacia con la que un organismo puede aprovechar sus recursos. Aquí entonces vemos un ejemplo, una imagen de cómo la energía se transmite a las diferentes especies en un bosque. Vemos el sol que transmite el calor al árbol y el árbol o planta transforma esa energía y empieza a desarrollarse. Entonces los herbívoros lo consumen y a su vez son consumidos por los carnívoros. Y también los descomponedores ingresan dentro de las especies. Pero el conjunto de organismos y el medio físico en el que viven forma en el ecosistema. Por lo que la productividad, volvemos a ver el concepto de productividad, la productividad aplicada al conjunto de todos ellos nos servirá para obtener un parámetro con el que medir el funcionamiento de dicho ecosistema. Entonces, el concepto de productividad nos va a servir para conocer, medir el funcionamiento de dicho ecosistema y conocer el modo en el que la energía fluye por los distintos niveles de su organización. La productividad es uno de los parámetros más utilizados para medir la eficacia de un ecosistema, calculándose esta en general como el cociente entre una variable de salida y otro de entrada. La productividad se desarrolla en dos medios principales. Por un lado, las comunidades acuáticas y por otro lado, las comunidades terrestres. Muy bien, hasta aquí se entiende el concepto de productividad. Sí, profe. Muy bien, la productividad lo que busca es comprender cómo la energía, cómo los nutrientes se dirigen hacia las diferentes especies. Eso es lo que busca el concepto de productividad. Por eso se divide en, aparte de aquí podemos ver, en producción primaria y en producción secundaria. No se olviden. Esto es clave para entender la salud del ecosistema. Ahora aquí, antes de entrar a un nuevo punto, vamos a ver algunos conceptos interesantes.
Por ejemplo, vamos a ver los conceptos de intraespecífica e interespecífica. Las relaciones intraespecíficas ocurren entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, dentro de ellos hay competencia, hay familia también, hay sociedad. Y las relaciones intraespecíficas entre individuos de diferente especie. Muchas veces se depredan entre ellos, se cazan. Muchas veces hay un parasitismo, viven a costa de otra especie. Hay mutualismo, comensalismo y simbiosis. Aquí vemos competencia intraespecífica, dos peces de la misma especie, y competencia intraespecífica, una competencia entre dos animales de diferente especie, una hiena y un león, probablemente por alimento. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Porque los vamos a desarrollar en este punto. Relaciones intraespecíficas. Aquí el texto nos habla de algunas especies a nivel unicelular. A nivel unicelular, tanto en organismos animales como vegetales, las relaciones entre los distintos individuos o especies presentes en un medio determinado vienen condicionadas principalmente por factores de tipo físico y químico. Al ser su hábitat generalmente el agua, donde suelen formar parte del plancton. La rápida multiplicación de estos organismos puede provocar a veces, en ambientes reducidos, ya sean estanques o lagunas, una cantidad excesiva de residuos metabólicos o un agotamiento total del oxígeno disuelto que provoque su muerte. Muy bien, a veces algunas ideas del texto son un poco complicadas de desarrollar. ¿Alguien se acuerda qué son las especies o los seres vivos unicelulares? ¿Qué es una especie o un ser vivo unicelular? Los que tienen una sola célula, dicen. Muy bien. Los ejemplos puedo darte de los plancton. Muy bien, los plancton, sí, son unicelulares, tienen una sola célula. Y nosotros somos unicelulares, pluricelulares, ¿qué somos nosotros? Los seres humanos. Multicelulares. Pluricelulares. Pluricelulares. Somos pluricelulares, ¿no es cierto? Muy bien. Los organismos unicelulares generalmente, bueno, los organismos unicelulares siempre tienen un tamaño muy pequeño, ¿no es cierto? En este caso nos habla del plancton. ¿Recuerdan qué era el plancton? Lo avanzamos igual hace poco. El plancton tiene una relación con el agua, ¿no es cierto? El plancton es un conjunto de organismos acuáticos que flotan y se derivan en aguas dulces y saladas, ¿no es cierto? Es lo que le da un color verdoso al agua. Había puesto un ejemplo de un agua estancada que muchas veces toma un color verdoso, ¿no es cierto? Y les había dicho que eso era el resultado de la vida del plancton. La relación entre cada organismo celular viene mediada por el medio común que comparten. Los organismos unicelulares comparten un mismo espacio, al que vierten sus metabolitos y del que los reciben de otros organismos. Aquí el texto nos habla de una interacción de un organismo unicelular con otro organismo unicelular. En el caso de los organismos de diversidad biológica, de formas pluricelulares, cualquier relación entre individuos de una misma especie lleva siempre un componente de cooperación. Generalmente,
entre las formas pluricelulares va a existir un sentido de cooperación y también un sentido de competencia, con predominio de una u otra en casos extremos. ¿Alguien me puede decir y dar un ejemplo de organismos pluricelulares? Correcto. ¿Cuáles son los organismos pluricelulares? Bueno, aquí en la imagen tenemos algunos ejemplos de organismos pluricelulares. Por ejemplo, las plantas, algunas algas, los animales vertebrados, invertebrados, setas y otros hongos son pluricelulares, al igual que nosotros. Estamos compuestos por 2 o más células. Muy bien, el texto nos dice que todos los seres, generalmente, inicialmente los pluricelulares, tienen un componente de cooperación y también otro de competencia. Entre las diferentes especies puede existir cooperación o puede existir competencia. Más adelante, el texto nos va a desarrollar en qué casos hay cooperación y en qué casos hay competencia. No sé si están entendiendo bien el texto o lo que explico porque están un poco callados. ¿Entienden aquí? Profe, ¿esos organismos unicelulares y pluricelulares están dentro de las relaciones intraespecíficas? Sí. Los organismos unicelulares y pluricelulares van a tener relación con otras especies. Y también dentro de su misma especie van a tener relaciones. Se van a tener interacciones. Como hemos visto aquí, en los conceptos intraespecíficas se refiere a relaciones entre individuos de la misma especie. Puede ser un conjunto de peces de la misma especie, de monos de la misma especie, de gatos de la misma especie, de pájaros de la misma especie, etc. Y relaciones interespecíficas son las relaciones o las interacciones entre individuos de diferentes especies. Puede ser un perro o un gato, puede ser un loro y una hormiga, puede ser entre la abeja, las flores, etc. Entonces, dentro de estas relaciones intraespecíficas va a haber interacciones. Las plantas van a tener interacciones con otras plantas de su misma especie. Por ejemplo, los girasoles. Se han realizado estudios y se dice que las plantas sobreviven mejor y se desarrollan de mejor forma si están de forma cercana a miembros de la misma especie. Se ha descubierto que cuando están juntas, ya sea un conjunto de girasoles, de rosas u otro tipo de flores o de plantas, estas comparten sus nutrientes, ayudan a su compañero de la misma especie. Entonces ese es un ejemplo también de interacción entre las mismas especies. Muy bien, ¿entienden hasta aquí? ¿Se entiende bien? Un ejemplo, dicen, de lo que está hablando usted, la interacción de la misma especie, sería en la siembra, ¿no? Cuando uno siembra, los melones, por ejemplo, cuando siembran en hectáreas, y hay una parte donde la semilla no cayó por algún motivo, digamos, la lluvia se la llevó la semilla, y más allá hay otro trecho, queda un manchón, le decimos nosotros, ¿no? De soya, digamos, no sale bonito como el resto que está junto, ¿no? Ahí se puede ver eso, lo que usted está explicando. Muy bien, muy buen ejemplo, ¿no? De cooperación entre miembros de la misma. Muy bien, aquí el de
pólipos. El texto que tenemos todos que les ha pasado. Vamos a hacer una aclaración. Los pólipos son pequeños animales que forman el coral. El coral es un espacio que está dentro de los mares. Son organismos individuales que viven en colonias, que construyen estructuras duras de carbono de calcio que dan forma a los arrecifes. Aquí podemos ver algunos ejemplos de pólipos. Y aquí podemos ver incluso una imagen de estos pólipos que están juntos, que están trabajando de forma similar, que se ayudan entre sí. Así nos dice el texto: en una colonia de pólipos, la cooperación es total, mientras que animales de costumbres solitarias, como la mayoría de las musarañas, apenas permiten la presencia de sus congéneres o miembros de su misma especie en su territorio fuera de la época reproductora. Muy bien, ¿alguien me puede dar un ejemplo de cooperación intraespecífica de alguna especie que se colabore entre sí, que se ayude entre sí para desarrollarse, al igual que los pólipos? Las abejas es el ejemplo más accesible. Muy bien, ¿Las hormigas? las hormigas también, sí, se ayudan entre sí. Los cepes. Los cepes también, sí, es cierto. Entre los mamíferos, dicen los animales que andan en manadas, por ejemplo, qué sé yo, los tejones, ¿no? Los chanchos de monte también. Los lobos. Los lobos, los chanchos de monte. Los murciélagos. Los murciélagos también viven, ¿no? Las hienas. Las hienas en África. Esos viven en colonias, ¿no es cierto? Y se colaboran entre sí, ¿no? Se ayudan. Estos son excelentes ejemplos de colonia. Y algunos que no tengan ese sentido de comunidad, de vivir en colonia, que sean solitarios y que no toleren la presencia de sus congéneres o miembros de su misma especie. ¿Me pueden dar algún ejemplo? Que tengan un sentido tal vez Los osos. ¿El oso polar? El oso, el oso. El oso, muy bien. ¿Será que el oso polar anda en manada? No creo, ¿no? ¿Han visto ustedes osos polares en manada? Los zorros, las víboras. Muy bien, las víboras también son solitarias, ¿cierto? ¿Será que un jaguar o un tigre anda también junto con otro de su misma El especie? tigre, ¿no? Anda, no. dicen, anda juntos, en su oveja. El tigre solitario. La El pantera, tigre dicen. es Anda solitario, en ¿no? pareja. Existen algunas excepciones, pero en general son felinos que son solitarios. Muy bien, ¿será que un sucha le gusta que exista otro sucha por ahí? Anda en tropa, dicen. Anda en tropa, me dicen. Muy bien, vamos a ver eso más adelante. Aquí el texto nos indica que la colonia es un tipo de acción que implica colaboración funcional e incluso cesión de la propia individualidad. Los corales de un arrecife, como hemos visto, se especializan en diversas funciones. Hay algunos que tienen la capacidad de la defensa, son provistos de órganos urticantes que lastiman, ¿no es cierto?, a cualquier otra especie que quiera entrar, que defienden la colonia, mientras que otros se encargan de obtener el alimento y otros se encargan de la reproducción. Este es un ejemplo, los corales de colonias. Y al igual que me lo mencionaban, también existen ejemplos de colonias dentro de los insectos. Tenemos a las abejas y tenemos también, ¿qué se llama esto que se come la madera? Esta especie. ¿Termitas? La termita. La Las polilla. Muy bien. Las termitas también son un ejemplo de colonia, porque cada uno tiene una función específica, al igual que las hormigas, las abejas y otros insectos.
Aquí les pregunto, ¿cómo se organizan las colonias de abejas? ¿Alguien sabe? Lo hemos avanzado hace poco. Cada Reina, uno. las obreras, Muy bien, Cristina, las obreras, ese es un tipo de miembros de la colonia de abejas. ¿Qué más? Los zánganos, Y el ángel, los machos o los defensores, ya. zánganos, ¿está correcto, Alicia? Serían los machos de colonia, ¿no? No Ya. serían... Ujú. ¿Y cuál es el que recolecta la comida en la colonia de abejas? Las obreras. Las hembras. Las obreras. ¿Las hormigas y las termitas tienen una organización similar o es diferente? Algo similar igual. Algo similar. Similar. Son similares. Muy similar, ¿no? ¿Y estos son ejemplos de colonias o no son ejemplos de colonias? Son ejemplos de colonias. Muy bien, son ejemplos de colonias. ¿Por qué son ejemplos de colonias? ¿Alguien se acuerda? Porque entre ellos se ayudan mutuamente. Trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto. Y andan en manada también. Porque andan juntos, porque trabajan en conjunto. Y también nos señala el texto, porque hay una relación que implica estrecha colaboración e incluso cesión de la propia individualidad. Este tipo de colonias no piensa por sí mismo, ¿no? Sino piensa según lo que manda la colonia. No hay una hormiga que decida realizar otra cosa, sino que hace lo que es su función o su rol o su posición. Muy bien. Este tipo de asociación es muy frecuente también en las plantas, sobre todo las inferiores. Las inferiores son las que están aquí en la parte de abajo, que están en las piedras, y en los vegetales superiores, debido a la incapacidad de desplazamiento, surgen formaciones en las que el conjunto crea unas condiciones adecuadas para cada individuo, por lo que se da una cooperación ecológica, al tiempo que se produce competencia por el espacio, impidiendo los ejemplares de mayor tamaño crecer a los plantones de sus propias semillas. Aquí también habla de una cooperación entre las plantas. Nos dice que son también llamadas vasculares que tenemos aquí, tienen una deficiencia, un problema en su capacidad de crecimiento. Entonces se crean un conjunto de formaciones, se juntan todas y crean ciertas condiciones para que puedan desarrollarse, para que puedan crecer de manera adecuada. Esto se llama una cooperación ecológica, ¿no? Al mismo tiempo se produce una competencia por el espacio también, nos señala el texto. En el reino animal nos encontramos con sociedades. Un favor, Miguel, creo que tiene el micrófono prendido. Gracias. En el reino animal nos encontramos con algunas sociedades, como las de hormigas o abejas, con una estricta división del trabajo. En estos casos, el agrupamiento sigue una tendencia instintiva automática. A medida que se asciende en la escala zoológica, encontramos que, además de ese componente mecánico de agrupamiento, surgen relaciones en las que el comportamiento o etología desempeña un creciente. Mientras más vayamos estudiando a las especies del medio ambiente, vamos a ver que surgen relaciones o interrelaciones entre los diferentes miembros de esa especie. Otro ejemplo de esto son los bancos de peces, por ejemplo. Los que han visto algunas películas seguramente los han podido ver. Por ejemplo, que es muy popular. En las grandes colonias, nos dice, de muchas aves también,
las relaciones entre individuos están ritualizadas para impedir una competencia perjudicial. Entonces, dentro de estas especies no existe una competencia. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien ahora? Sí, ya se escucha bien. Sí, se escucha. Ok, creo que es el internet, pero estoy aquí con el módem al lado, no debería haber problema. Bueno. Les señalaba los ejemplos, por ejemplo, del banco de peces, en donde no existe una competencia entre los miembros de la misma especie. Los peces, por ejemplo, actúan según lo que el tiene un pensamiento individual, sino que tienen más un comportamiento instintivo. Algo similar sucede en los rebaños de mamíferos, nos dice el texto. Entre muchos carnívoros y en grado máximo entre los primates, los monos, aparecen los grupos familiares que regulan las relaciones intraespecíficas o las relaciones internas de la especie. Y en este caso, factores como el aprendizaje de las crías, el reconocimiento de otros individuos de la especie y otros aspectos que estudia la etología pasan a ocupar un primer plano. Aquí tenemos, por ejemplo, una manada de capibaras. Dentro de estas capibaras, cada una cumple una función específica y también tienen un sentido de cooperación dentro de ellas, ¿no es cierto? Al nacer las crías, ¿será que las crías al nacer ya conocen lo mismo que conoce una adulta capibara? No, todavía no. ¿Será que ya saben cuál es el mejor lugar para tomar el agua? ¿Qué tipo de hierbas se consumen? ¿Qué hay que hacer cuando se ve un depredador? Etcétera, etcétera. ¿Será que nacen con todas esas capacidades? No, no nacen con esas capacidades. Van desarrollando conforme van creciendo. Conforme van creciendo, ¿no? Entonces, los encargados de enseñarle, de transmitirles el conocimiento referente a la supervivencia, van a ser otros miembros de la misma especie, van a ser las capibaras adultas, que le van a tener las menores. Lo mismo sucede con diferentes mamíferos, con los leones, con los gatos, con los perros, con los jaguares, con los tigres, etcétera, ¿no? Se transmite el aprendizaje a los menores. Lo que señala aquí el texto es que, por ejemplo, los capibaras dentro de la misma especie van a organizarse para tener un sentido de cooperación. Los capibaras se organizan en grupos sociales, generalmente liderados por un macho dominante, varias hembras y crías, variando de a 10 a 40 individuos. Y aquí vemos una definición de etología, que es el estudio del comportamiento de las especies animales, todas, incluido el hombre en su medio natural. ¿Hasta aquí se entiende el tema? Las relaciones interespecíficas. Sí. Sí, Licen, se entiende. Muy bien, las relaciones de las especies dentro de un medio ambiente, ¿no es cierto? Muy bien, y aquí vamos a ver relaciones interespecíficas de una especie con otra especie. Punto 9. En este caso, prima el interés por el alimento o el espacio. En muchas ocasiones, para conseguir unos fines, se recurre a compromisos en asociaciones del tipo de simbiosis. Miguel, su micrófono está prendido, por favor. Simbiosis, podemos decir que es la interacción biológica
íntima y a lo largo entre dos organismos de especies diferentes. Simbiosis es una interacción. Aquí vemos un ejemplo de simbiosis entre la capibara y un ave. La simbiosis entre capiguaras y aves es un ejemplo clásico de mutualismo. ¿Por qué mutualismo? Mutualismo es una relación entre en donde dos especies se benefician de su interrelación. La simbiosis entre capiguaras y aves nos dice, es un ejemplo clásico de mutualismo, donde las aves, como garcetas, jacanas, vaqueritos, se alimentan de parásitos, garrapatas e insectos del pelaje del capibara, proporcionándole limpieza, mientras que el capibara se beneficia de un control de plagas. Aquí les pregunto si se recuerdan cuáles eran las relaciones interespecíficas. ¿Se puede decir que es como una competencia de diferentes especies? Eso lo vamos a ver en un segundo. Aquí, en este punto 9, relaciones interespecíficas, vamos a ver las relaciones entre diferentes especies. Hay algunas que son en donde ambas se benefician, hay algunas donde uno solo se beneficia y hay otras donde uno es la presa y el otro es el cazador. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a aclarar algo aquí. El parasitismo. ¿Qué es el parasitismo? Es una interacción que se da entre dos especies, en la cual un organismo llamado parásito vive a expensas de otro organismo, llamado huésped u hospedero. A ver, ¿por qué hay esta definición? Dentro de este amplio apartado se incluyen todas las relaciones directas o indirectas entre individuos de especies diferentes y que se estudian en otros apartados. Entre ellas tenemos el parasitismo, la depredación y la necrofagia, o el aprovechamiento de otros organismos para conseguir protección, lugar donde vivir, alimento, transporte, etc. Ejemplos de parasitismo tenemos a las garrapatas y las pulgas, ¿no? Que viven a costa de otra especie, ya sea algunos animales o incluso del ser humano, ¿cierto? Y también tenemos a la enredadera o la especie llamada cúscuta, que vive a expensas de otra especie. Se adhiere a la planta y le roba poco a poco sus nutrientes hasta que mata a esa planta. Aquí tenemos una definición de depredación. Esta es una relación en la que un individuo de una especie animal mata a otro de otra especie para alimentarse. Ejemplo de esto es el lagarto, el cocodrilo también, y el, ¿cómo se llama esta especie de aquí? La parte de abajo, que Jaguar. vive en el oriente. El jaguar, ¿no es cierto? Que también es un depredador. Muy bien. Y la necrofagia es el acto de alimentarse de cadáveres o también de carroña. Una práctica común en el reino animal por seres llamados necrófagos. Algunos animales que son necrófagos es el cóndor de los Andes, que conocemos, está en el escudo nacional, y también la sucha, o también llamado el buitre negro americano, ¿no es cierto? Que es carroñero, que da vueltas alrededor de una presa una vez que la divisa desde el aire, ¿no es cierto? La importancia de estas relaciones es que establecen muchas veces los flujos de energía dentro de las redes tróficas y por tanto contribuyen a la estructuración de ecosistemas.
Las relaciones en las que intervienen organismos vegetales son más estáticas que aquellas propias de los animales. En los vegetales las relaciones son más estáticas, son diferentes. Sin embargo, ambas son el resultado de la evolución del medio. A su vez, las especies actúan incluso modificándolo en virtud de las relaciones que mantienen entre ellas. Aquí vemos un ejemplo de una relación entre las plantas y una especie, la más conocida, la más famosa, la de las abejas y las plantas. Las abejas son polinizadores cruciales, ¿no es cierto? Son atraídas por colores y aromas, recolectan néctar y polen, lo que se adhiere a su cuerpo peludo y lo transportan a otras flores para su reproducción y la formación de semillas y frutos. Esta relación es tan importante que se estima que alrededor del 90% de la vida vegetal es posible gracias a las abejas. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda tal vez. Profe, ¿qué es necromancia? No es necromancia, es necrofagia. La necrofagia es el acto de alimentarse de cadáveres, o también llamado carroña. Estos animales no cazan. El cóndor de los Andes no es un cazador en sí y la sucha tampoco, sino que buscan restos de animales muertos y cuando encuentran un resto de animal muerto proceden a consumirlo. Eso es la actividad de la necrofagia. Y de esa forma su especie ha podido sobrevivir y ha sido una forma de adaptarse al medio ambiente. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Podría volver a repetir el concepto de relaciones interespecíficas, por favor? Bueno. Más arriba lo podemos ver, inter e intraespecífica. Por favor, les pido que lo anoten en algún lugar, porque es importante, ¿no? Las relaciones interespecíficas es entre individuos de diferente especie. Puede ser, por ejemplo, entre un tigre y su presa. Puede ser entre una abeja y una planta. Puede ser entre un cóndor y un conejo de la zona de los Andes, ¿no? O también llamado vizcacha. Son relaciones entre diferentes especies. Mientras que las relaciones intraespecíficas son entre individuos de la misma especie. Entre individuos de la misma especie a veces hay competencia, a veces por comida, por espacio, por reproducción, a veces hay un sentido de familia y a veces hay un sentido de sociedad. Muy bien, espero que lo hayan anotado. Listen, la depredación sí o sí es entre dos especies distintas. No sí o sí, pero en general la depredación es entre especies distintas. Hay ocasiones cuando depredadores, al no encontrar otro tipo de alimento, deciden consumirse o cazarse entre sí. Ha habido algunos ejemplos, pero la regla general es que los depredadores realizan ese tipo de caza entre otras especies. Ha habido ejemplos de algunos leones que han cazado a algún otro león, tigres que cazan algún otro tigre debilitado, etc. Sucede, pero no es lo común. Dicen, o sea, el león puede ser carnívoro, se come su propia especie. Ha habido algunos casos donde sí, el león ha comido a miembros de su propia especie.
Sin embargo, no es su comportamiento habitual y lo realiza bajo unas condiciones muy duras, ¿no? Bajo un hambre extrema, bajo una condición de escasez extrema, etc. No es lo común, pero sí ha sucedido. Entonces en el examen le tendríamos que poner que es en diferentes especies, ¿no? Claro, si le preguntan si la depredación se da entre miembros de la misma especie, le ponen dependiendo de la pregunta, ¿no? Pero yo les señalo que en general la depredación no se da entre miembros de la misma especie. Generalmente se da entre miembros de diferentes especies. O sea, no intraespecíficas se comen entre sí. Eso no entendí. No, no, no. A ver, Entonces, ten. a ver, por ejemplo, entre miembros de una misma especie hay una interrelación, hay una relación. La capiguara, ¿será que vive con otras capiguaras, se relaciona con otras capiguaras? De lo más normal. Es lo más normal. ¿Será que una capiguara se come a otra capiguara? Difícilmente. No, entonces no hay esa depredación, ¿no es cierto? Las relaciones intraespecíficas se dan entre individuos de la misma especie. Puede ser qué hacen las capiguaras con otras capiguaras, ¿no? ¿Qué relación tienen? ¿Qué relación tienen un tipo de pescado con otro tipo de pescado? Por decir, un pacú con otro pacú. O una abeja con otra abeja. Y Esas son la las relaciones intraespecíficas dentro de la misma especie, ¿sí? y las interespecíficas son de diferentes especies, o sea, se casan. Entre diferentes especies, pero no siempre se casan. Muchas veces trabajan juntos o muchas veces se benefician juntos. Por ejemplo, en el mutualismo. Vimos el ejemplo de la capiguara, ¿no es cierto? La capiguara tiene algunos parásitos que viven dentro de ella, que están en el exterior, perdón. Y las aves consumen esos parásitos, esos insectos que viven, perdón, en la capiguara y de esa forma beneficiados tanto la capiguara como la ave. Entonces esa es una relación de mutualismo. Aquí lo puse un poco más abajo. Aquí está. A ver, no. Aquí está. Un capibara y una ave tienen una relación de simbiosis, de mutualismo. Mutualismo es cuando ambas especies son beneficiadas. Las aves se alimentan de parásitos, garrapatas e insectos del pelaje de la capibara. Esto le da una limpieza a la capibara y también el ave se alimenta de esos insectos, de esos parásitos. Entonces esta es una relación donde ambos prosperan. No todas las relaciones entre especies o interespecíficas son de depredación. No todas se casan entre sí. Muchas veces se ayudan, se colaboran entre sí. ¿Y la necrofagia es intraespecífica? La necrofagia es interespecífica porque tanto el cóndor como el sucha se alimentan de otras especies. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces no se olviden la diferencia entre relación intraespecífica, individuos de la misma especie. Pueden ser relaciones de una oveja con una oveja, de una abeja con otra abeja, de un pacú con otro pacú, etcétera, etcétera. Y las interespecíficas son entre individuos de diferentes especies.
Puede ser entre una capibara y un ave. Puede ser entre un lagarto y a ver, entre un lagarto y un pez, puede ser. Puede ser también entre una abeja y una planta, entre diferentes especies. No siempre se casan entre sí, ¿no? A veces trabajan juntos, a veces ambos son beneficiados, a veces uno solamente es beneficiado, etc. Muy bien, aquí entramos al punto número 10, poblaciones y sus características. Puede definirse, aquí vamos a ver la población animal, ¿no es cierto? También existe una disciplina encargada de estudiar la población humana, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es la diferencia entre la población o el estudio de la población animal y la población humana. Puede definirse la población como un grupo de organismos de la misma especie que ocupan un área dada, un área específica. Posee características, función más bien del grupo en su totalidad que de cada uno de los individuos. Estudia al grupo, ¿no? No estudia al individuo por separado. También estudia la densidad de población, la frecuencia de nacimientos, cuántas especies nacen en un tiempo determinado, las defunciones, cuántos miembros de esa especie fallecen, mueren en ese periodo, distribución por edades, ritmo de dispersión, potencial biótico y formas de crecimiento. Es bastante completo, ¿no? El estudio de la población de los animales. Si bien los individuos de una especie nacen y mueren, los índices de natalidad y mortalidad no son características del individuo, sino de la población global. Aquí vamos a ver algunas diferencias entre la natalidad de humanos y también la natalidad de los animales y la mortalidad humana. La natalidad de humanos, se entiende fácil, es el número de nacimientos en una población durante un periodo. Por ejemplo, cuántas personas nacieron en Santa Cruz en el año 2025. Eso es natalidad. Y mortalidad humana es el número de muertes en una población durante un periodo dado, ¿no? Como, por ejemplo, un porcentaje de defunciones por cada 100.000 personas. Ahora, la natalidad en animales se va a medir de forma diferente. La natalidad en animales es el número de nacimientos de nuevas crías en una población. ¿Cuántas crías nacen en una población? Por ejemplo, ¿cuántas crías nacieron en esa población de capibaras? Se mide por el número de nacimientos por unidad de tiempo, siendo clave para el crecimiento poblacional y varía enormemente por especie. Por ejemplo, ¿cuántos nacimientos de capibaras en una población dada, en un espacio dado, en un estanque o en un bosque, sucedieron en el año 2025? Eso va a ser la natalidad de animales. Y la mortalidad animal hace referencia a las muertes en poblaciones animales, que se evalúan mediante cifras para medir la salud y también el manejo animal. Esto se da con autoridad en la ganadería y también en los zoológicos. También es estudiada en la vida silvestre para entender la depredación y la enfermedad. Entonces, la mortalidad va a estudiar cuántos animales de una especie, por ejemplo, cuántos monos fallecieron en un bosque en el año 2025. O cuántos tigres fallecieron en un determinado espacio en el año 2025. Eso va a estudiar la mortalidad animal.
Nos dice el texto, uno de sus atributos importantes es la densidad, o sea, el número de individuos que habitan en una unidad de superficie o de volumen. La densidad es cuántos individuos habitan en un espacio determinado. Por ejemplo, ¿cuál es la densidad de conejos en una granja, no? ¿Cuántos conejos habitan en esa granja? ¿Cuál es la densidad de suchas que habitan en un espacio determinado? Y aquí les pongo una imagen de unos conejos. Aquí les pregunto, ¿los conejos tienen alta o baja natalidad? ¿Qué me dicen? Alta. Tienen alta ¿Qué me natalidad. dicen? Alta, altísima, me dice por ahí. ¿Por qué tienen alta natalidad? ¿Qué significa la natalidad? Tiene muchas crías. Se reproducen Porque un año se pueden reproducir bastantes veces y sus crías también suelen ser numerosas. muy bien. Se suelen reproducir con bastante facilidad, ¿no? Se puede poner una pareja de conejos y estos van a crear, si no tienen un depredador natural, una población muy grande, ¿no? De conejos. La densidad de población, nos dice el texto, es con frecuencia difícil de medir en función del número de individuos, pero se calcula por medidas indirectas, como por ejemplo los insectos atrapados por una hora en una trampa. Imaginemos que queremos medir el número de abejas en un espacio determinado. ¿Será que podemos nosotros contar todas las abejas que existen en un bosque? No. 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 ¿Será práctico tal vez contar todas las abejas del bosque? No, no es nada. No, tampoco. No es nada práctico, ¿no? Entonces, los biólogos, los etólogos, lo que hacen es utilizar algunos instrumentos, algunas otras formas de medir la densidad de población. Por ejemplo, se miden los insectos atrapados por una hora en una trampa. Para calcular las abejas, podría ser un método utilizar miel o utilizar dulce en un espacio cerrado y calcular cuántas abejas se acercan en un espacio de tiempo determinado. Así podemos calcular la densidad de población de las abejas, ¿no es cierto? Es una forma muy creativa, tal vez, de calcular cuánta población existe de abejas en un espacio determinado. La gráfica en la que se inscribe el número de organismos en función del tiempo es llamada curva de crecimiento de población. Tales curvas son características de las poblaciones, no de especies aisladas, y sorprende su similitud entre las poblaciones de casi todos los organismos, desde las bacterias hasta el hombre. Aquí a la derecha vamos un ejemplo de una curva de crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Al conocer la densidad, al medir la densidad a través del tiempo, podemos elaborar esta curva de crecimiento de población. Si podemos medir aproximadamente cuántas abejas hay en un espacio determinado, podemos hacer la medición cada mes o cada 2 meses, ¿no es cierto? Y así poco a poco vamos a ir elaborando esta curva de crecimiento de población. Por ejemplo, aquí nos dice población del oso panda. La población está de 0 hasta 100 y está medida en la parte de abajo. Está señalada los diferentes espacios de tiempo. El 14 de julio del 2010 hay aproximadamente 11 o 12 pandas. El 16 de julio del 2010 aproximadamente hay 38 o 37 pandas. El 18 de julio se mantiene. El 20 de julio sube a aproximadamente 50 o 52 pandas. Y sucesivamente se construye esta curva de crecimiento de población. La tasa de nacimientos o natalidad de una población es simplemente el número de nuevos individuos producidos por unidad de tiempo.
La tasa de natalidad máxima es el mayor número de organismos que podrían ser producidos por unidad de tiempo en condiciones ideales, cuando no hay factores limitantes. Aquí podemos ver un gráfico donde vemos la natalidad del conejo, ¿no? Vemos por un lado el número de conejos y por otro lado espacios de tiempo. Vemos que la curva azul sube hasta ser casi 4,5 conejos en un periodo de 5, debe ser un periodo probablemente de 5 días. Y luego vuelve a bajar. Luego más adelante sube a 4,5 en el número 20 y luego vuelve a bajar. Y aquí se muestra también la curva de una especie depredadora del conejo, que es el zorro, ¿no es cierto? Si no estuviera este zorro, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué subiría la tasa de natalidad del conejo o no? Una sobrepoblación. ¿Qué sí subiría? Una Se nota en sobreproducción. la gráfica misma que mientras es menor la población de zorros, mayor es la de conejos. Muy bien, hay muchas conclusiones, ¿no es cierto? Una Pero pregunta le dicen. aquí podemos ver que si no existiera un depredador, esta natalidad del conejo, que tiene alta natalidad, subiría, ¿no? Y para conocer la tasa de natalidad máximo, tendríamos que ver bajo qué condiciones este conejo, cuál sería el punto máximo que alcanzaría la población de conejos en condiciones ideales, ¿no? Sí, ¿alguien me quería hacer una pregunta? Le hice una pregunta, disculpa que lo corte. Yo vi sobre un documental del tigre de Tasmania, ¿no? Está considerado una especie en extinción. Ahí hay varios animales también así, y aves también, que han sido, en estos tiempos han sido vistos nuevamente. ¿Cómo es eso? Dicen, ¿de dónde nacen? ¿Cómo es? ¿Cómo hacen? O de la naturaleza, así nomás aparece, digamos. No me explico, digamos. Hay muchas especies que están volviendo a reaparecer, ¿no? Que estaban dadas como extintas. Claro que sí, tiene relación con la natalidad, ¿no? Las especies extintas tienen ese título de extintas cuando el número de especies es bastante reducido. Si no me equivoco, cuando hay menos de 100 especímenes de una especie, se le da el título de especie en peligro de extinción o especie casi extinta, ¿no? Las especies que están completamente extintas, entre ellos está el demonio de Tasmania, ¿no? Y también una especie de león, sí, que se extinguió por culpa de los humanos. Estas especies se buscan en la naturaleza y si no se encuentran por un periodo largo de tiempo, si no se ve un ejemplar vivo, por ejemplo unos 5 o 10 años o más, se les da el título de especies extintas. Ahora, como hemos visto con las abejas, no es posible revisar todo el bosque, ¿no? O una extensión grande del medio ambiente y revisar uno por uno, ¿no es cierto? Puede ser que a pesar de que sea llamada extinta, exista algunas especies o algunos individuos de esa especie. Entonces, a veces sobreviven a la extinción o aunque las declaren extintas, siguen vivas y más adelante se las vuelve a encontrar. Entonces se dice todavía no está extinta, todavía hay un individuo o un ser vivo de esa especie. Profe, Sí, dime, Romy. si no me equivoco, es el león de Atlas, ese que se extinguió y ya no existen más ejemplares. Exactamente, el león de Atlas. Se tiene una fotografía del león de Atlas de 1939, creo, y esa es la última foto, la última aparición de esa especie de león. Es el león que se utilizaba en los coliseos romanos, ¿no? Que se utilizaba también muchos lo utilizaban en las luchas de los gladiadores. Muy bien, continuamos entonces. La mortalidad, nos señala el texto, se refiere a los individuos que mueren por unidad de tiempo. ¿Cuántos miembros de una especie
mueren en un periodo determinado de tiempo, en un año, por ejemplo. Hay una mortalidad mínima teórica, la cual es el número de muertes que ocurrirían en condiciones ideales, consecutivas exclusivamente a las alteraciones fisiológicas que acompañan al envejecimiento. Aquí, por ejemplo, les pongo una tasa de mortalidad de capibaras en un río, ¿no? En 1940 se estima que había un número de 18 o 17 especies y después va bajando. En el año 1960 se ve un estimado de 8 o 7 especies. En el año 1980 un estimado de 5 especies y se mantiene hasta el año 2000. Esto, por ejemplo, es un cuadro, un ejemplo para poder comprender la mortalidad de una especie. Aquí nos dice, disponiendo en gráfica el número de supervivientes de una población, contra el tiempo se obtiene la curva de supervivencia. De esta curva de supervivencia puede deducirse el momento en que una especie particular es más vulnerable. Cuando la mortalidad es más variable y más afectada por los factores ambientales que por la natalidad, cuando el ambiente influye más en la mortalidad, estos tienen una enorme influencia en la regularización del número de individuos de la población. Por ejemplo, aquí vemos una curva de supervivencia que nos va a ayudar a comprender cuándo una especie es más vulnerable. ¿Cómo se llega a este número de esta curva de supervivencia? Disponiendo una población del número de supervivientes a través del tiempo. Esa es una curva de supervivencia. Muchas veces muchas especies están en peligro de extinción no tanto por su caza, ¿no?, sino por condiciones ambientales. A veces el ambiente puede perjudicar a determinada especie o las condiciones climatológicas. A una especie que está en peligro también de extinción, que está en riesgo, es la abeja, ¿no? La abeja está en peligro, en riesgo, y se han realizado diferentes estudios de esa especie. Y me pueden preguntar, ¿por qué si yo veo abejas en cada momento? Lo cierto es que se ha estudiado que la población de abejas cada vez disminuye a través del tiempo. Y como hemos visto en la clase, las abejas son esenciales para las plantas, ¿no? Cumplen una función polinizadora y también están dentro del ciclo de la reproducción. Entonces, esta curva de supervivencia nos puede ayudar a comprender mejor qué especies están en peligro de extinción. Los ecólogos también nos señalan, emplean el término potencial biótico o potencial reproductor para expresar la facultad de una población para aumentar el número de sus miembros, cuando sea estable la proporción de edades y óptimas las condiciones ambientales. Cuando el ambiente no llega a ser óptimo, cuando hay problemas en el medio ambiente, el ritmo de crecimiento de la población es menor. Y la diferencia entre la capacidad potencial de una población para crecer y lo que en realidad crece es una medida de la resistencia del ambiente. Entonces, este concepto de potencial biótico o reproductor nos señala qué capacidad o qué facultad tiene una población para aumentar el número de sus miembros. ¿Cuál creen que es la capacidad reproductiva de un gato? 5, 6. 5, 6, me dan números de crías, muy bien. Un gato puede tener 5 o 6 crías. Sí, puede. ¿Será que un gato en condiciones ambientales óptimas puede tener muchas crías o puede tener pocas crías?
Pocas, pues, profe. Muchas porque depende. Muchas me dicen. Hartísimas. Altísimas me dicen. Muy bien. Para comprender el potencial biótico o reproductor, sería importante, necesario ver desde qué edad el gato puede tener cría, ¿no? ¿Será que su capacidad reproductiva se compara con la del conejo? No, no se compara. No se compara, porque el del gato es menos y el del conejo es mucha más camada que sacar. Muy bien, del conejo es mucho más camada que saca, ¿no? Su camada es de 4 a 6 gatitos, ¿no? Y puede tener 2 o 3 al año, ¿no? Es, podemos decir, fértil, pero el conejo tiene una habilidad de reproducción mucho más rápida, ¿no? Es superior su capacidad reproductiva del conejo que el del gato. Aquí vemos algunas aclaraciones para poder comprender esto. El potencial biótico o reproductor es la máxima capacidad de crecimiento que una población puede alcanzar en condiciones ideales, sin limitaciones de recursos ni presiones ambientales como depredadores o enfermedades. Aquí vemos una imagen de unos hipopótamos y me pueden preguntar qué relación tienen los hipopótamos con este potencial biótico reproductor. Lo cierto es que el hipopótamo, ha habido un espacio en Colombia, hay lugares en Colombia donde el hipopótamo ha logrado desarrollarse y reproducirse con mucha facilidad. Es una especie invasora. ¿Y por qué? ¿Me pueden decir por qué? A pesar de que el hipopótamo es de África, hubo un señor llamado Pablo Escobar, que decidió traerse aproximadamente 160 o 130 especies de hipopótamo y en un momento dado los liberó. Y esos 130 o 160 hipopótamos han cubierto diferentes ecosistemas de Colombia. Y esto porque no existen depredadores. No existe quien case a un hipopótamo o a la especie de hipopótamo. Y esto ha hecho que los hipopótamos hoy en día sean una dificultad para el medio ambiente en el país de Colombia. Aquí vemos también una imagen de unos conejos y nos dice el potencial biológico del conejo es extremadamente alto. Está diseñado evolutivamente para compensar el hecho de que casi todo el mundo en la naturaleza se lo come. Entonces, como todo el mundo se lo come al conejo, este ha desarrollado la capacidad de reemplazo, ¿no? Es fácilmente reemplazable. Se reproduce con facilidad y es fácilmente reemplazable. ¿Hasta aquí se entiende bien el tema? ¿Hay alguna pregunta? Hemos puesto varios ejemplos. Muy bien, si les pregunto qué es la mortalidad, ¿qué me dicen? O el índice de mortalidad. Es la cantidad de que los seres, bueno, ya sea humanos, ¿no? Ya sea animales, digamos, mueren, digamos. Una estadística. Muy bien, es una forma de calcular una estadística, el número de muertes de una determinada especie en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Individuos que mueren por unidad de tiempo.
¿Y qué es la natalidad? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era la natalidad? Disculpe, no estoy en la pantalla. ¿Qué es Sí, lo es contrario para a la hacerle... mortalidad, Alicia? El índice de personas vivas o La de tasa de ciertamente nacimiento individuos. de un determinado Eso, espacio de un porcentaje del determinado nacimiento. Muy bien, si estamos hablando de los animales, ¿qué es la natalidad de los animales? O las... Dicen, ¿por qué la especie de los pingüinos no pueden vivir en un lugar donde no sea frío? Y porque no están adaptados al frío, al calor los pingüinos. Pero aquí vamos a ver la natalidad, creo que no están preguntando, no se están acordando lo que estamos avanzando. La tasa de nacimiento o natalidad es el número de nuevos individuos producidos por unidad de tiempo, del número de individuos de una especie producida por unidad de tiempo. Tienen que saber qué es natalidad, qué es mortalidad, también qué es curva de supervivencia, potencial biótico o potencial reproductor. Esos son conceptos importantes de este tema. Se los he tratado de desarrollar, pero tienen que memorizarlo, tienen que saberlo, no se olviden de eso. Esto es importante. Puede salirles en su examen qué es la natalidad, qué es la mortalidad, qué es el potencial reproductivo o potencial biótico de una especie. Tienen que saber responder. Muy bien, jóvenes, no se olviden de estos conceptos, son importantes. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Profe, ¿podrías repetir otra vez el concepto de potencial biótico, por favor? Claro que sí. El potencial biótico es la facultad o la capacidad que tienen los animales para reproducirse en condiciones ambientales, ¿no? O sea, señala qué potencial tiene una especie para reproducirse cuando se tiene la edad de reproducción. Cuando el ambiente, nos dice aquí, cuando el ambiente no llega a ser óptimo, el ritmo de crecimiento de la población es menor y la diferencia entre la capacidad potencial de una población para crecer y lo que en realidad crece es una medida de resistencia del ambiente. El potencial biótico o potencial reproductor nos va a señalar qué capacidad de reproducirse tiene una especie. Por ejemplo, el conejo tiene una capacidad de reproducción muy alta, pero hay otras especies que tienen una capacidad de reproducción muy baja. Por ejemplo, el oso panda. El oso panda durante mucho tiempo estuvo en peligro de extinción, ¿no es cierto? Ahora ya no se lo considera en peligro de extinción, pero el oso panda estaba en peligro de extinción porque la especie del panda solo puede dar un individuo de una especie. Algunas veces señalan los estudios que salen dos, pero en general sale uno. Entonces, debido a ello, se tienen dificultades en este potencial biótico reproductor del panda. Muy bien, creo que ¿Puedo decir algo sobre el panda? sí, sí, ya estamos cerca de cerrar, sí. Tiene un cerebro liso, poca capacidad de pensamiento. Técnicamente solamente come bambú por flojera. Ese es otro factor que lo está llevando al declive con respecto a su reproducción. Muy bien, Miguel Ángel, ¿quiere decir algo?
Muy bien, gracias. Buenas noches, Entonces, licenciado. les Buenas noches, agradezco por la profesor. clase. Creo que ya estoy con el tiempo del siguiente profesor. Entonces, dejo de presentarles, agradezco por su tiempo y hasta luego. Hasta luego, Lice. Bonita su clase. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, listo. Hasta luego, Lice.